Kyle Guy. Mucha atención a este pedazo de anotador. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, vídeo en el cual vamos a hablar de Don Kyle Guy, jugador del cual ya os hemos hablado, sí, en este canal de manera profusa, de manera detallada, con respecto a sus capacidades. 3 años como profesional, donde ha estado en Estados Unidos y donde acaba de hacer su desembarco al viejo continente. Y ya habéis visto, lo ha hecho en la Peña y está comenzando esta temporada de manera excepcional. Y diréis, Quique, ¿qué haces haciendo ahora un vídeo de Kyle Guy? Oye, que ya ha fichado por el Juventud de Badalona, no va a jugar en el Real Madrid. Claro, ya lo sé. Pero Kyle Guy es un jugador que presuntamente sonó para el Real Madrid después de la no continuidad de J.C. Carroll, cuando se buscaba en teoría a un recambio sustituto de J.C., se habló de Kyle Guy. Y aquí os hicimos un scouting y un análisis de cómo jugaba Kyle Guy, de su etapa en la NCAA y de lo que era su experiencia neófita en la mejor liga del mundo, en la NBA. Pues bien, viéndole en Europa y tal y como ha desembarcado, y visto los detallitos que nos dejó en el Within Center el bueno de Kyle Guy, ojito, qué pedazo de escolta que se viene. Con solo 25 años, e insisto, 3 años en carrera profesional del bueno de Kyle Guy. Y creo que el Juventud es un sitio que le viene muy bien, pero creo que va a ser un sitio catapulta hacia otra cosa. No sé si volver a la NBA, pero siendo un jugador escolta de 1,85, yo no le veo a priori físicamente con mucho futuro en la mejor liga del mundo. Evidentemente es un jugador con mucho talento, pero no sé si exactamente ese perfil va a encajar bien a nivel de minutaje y de relevancia en un equipo, en una franquicia de la NBA. En cambio, en Europa creo que su baloncesto se adapta perfectamente. Y vamos a ir viendo, insisto, a un Kyle Guy que va a ser uno de los grandes elementos anotadores, no solo del ACB, sino también de la Eurocup, donde juega el Juventud de Badalona. Pero creo que este jugador, y de ahí el vídeo, es jugador para nivel Euroliga. Y con todo el respeto, no solo para Eurocup o para un muy buen equipo con muchísima historia como el Juventud, pero creo que Kyle Guy va a estar no muy lejos, no a largo plazo, en un equipo eminentemente superior al Juventud de Badalona. Y ese equipo me gustaría que fuera el Real Madrid. Me gustaría que fuera el Real Madrid. Creo que es un perfil que no tenemos. Creo que en el futuro, de cara a la próxima temporada, no sé qué tipo de contrato tendrá Kyle Guy, no sé si el Juventud de Badalona habrá mirado que obviamente va a haber lupas de grandes equipos Euroliga puestas en Kyle Guy. Creo que es un jugador que, si no vuelve a la NBA, que eso habrá que verlo, que a lo mejor es una manera de decir, oye, ver que soy muy bueno y tengo mucho talento para anotar y vuelvo a la mejor liga del mundo. Si no es así y se queda en Europa, porque obviamente después de la NBA lo mejor es Europa, Euroliga, este es su sitio y el Real Madrid sería perfecto. Perfecto. Mi sensación es que es un anotador calculador, frío, pero súper inteligente. Cómo se mueven los indirectos, cómo sale del bloqueo y cómo ajusta el lanzamiento. Pero no es solo, un gran tirador de 3, que ya lo sabíamos. Es un jugador que defensivamente le veo bastante bien, bastante activo y con ganas. Al menos con Carlas Durán está demostrando esa intensidad defensiva, ese trabajo atrás. Y luego, lo dicho, en ataque, que es donde destaca, puede anotar penetrando de manera tremenda. Es un auténtico relámpago penetrando, puede sacar faltas, lanzar por encima de los pivots, de grandes pivots, como también está demostrando en este inicio de temporada con Juventud. O sea, creo que es un jugador que tiene algo especial y de verdad es un perfil específico especialista que al Madrid le iría que ni pintado. O sea que desde aquí, vídeo en el cual espero que el Real Madrid, si en su momento lo siguió cuando estaba en la NBA apenas jugando, ahora que lo estamos viendo en primer plano en el Juventud de Badalona, si por lo que sea Kyle Guy en el futuro no quiere continuar en Juventud y quiere valorar otras opciones y el Madrid pone pasta encima de la mesa, creo que es un jugador por el cual deberíamos pujar, porque es un escolta que nos vendría sensacional, un jugador que ayuda a subir balón, a tirar desde fuera, a hacer sistemas para él, penetrador, saca faltas, puede hacer correr al equipo, en defensa no es ningún lunar, es un equipo, o sea, es un tío que hace esfuerzos defensivos, que es que se ve, que eso se ve, o sea que, en fin, yo creo que es un jugador especial. Si pensáis como yo, diferente, me gustaría que lo dejéis en el cajón de comentarios, que me dejéis vuestra opinión al respecto. ¿Os parece Kyle Guy un elemento que debe seguir el Real Madrid de cara al futuro? ¿Un jugador especial a seguir? Como siempre, dejadme vuestra opinión en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.